Pam Bondi y Trump en la justicia convertida en arma política. Pam Bondi, un nombre que en los últimos años ha dejado de sonar como el de una figura conservadora e influyente, para convertirse en sinónimo de servilismo político, de obediencia ciega, de esa oscura frontera entre la lealtad y la corrupción. Hoy, algunos la llaman la perrita faldera de Donald Trump, y no por capricho, sino porque sus actos, sus silencios y sus decisiones han demostrado una sumisión casi absoluta a los intereses del presidente. Pero, ¿quién es realmente Pam Bondi? ¿Qué hay detrás de su carrera y de su poder actual? ¿Y hasta dónde llega su responsabilidad en los abusos que hoy se denuncian desde dentro del propio Departamento de Justicia? Pamela Jo Bondi nació en Tampa, Florida, y durante casi toda su carrera se presentó como una abogada conservadora dedicada al orden y la ley. Fue fiscal general de Florida entre 2011 y 2019, y en ese cargo logró construir una imagen de mujer firme contra el crimen. Pero detrás de esa fachada, se fue gestando un patrón que, con los años, se volvería inquietante. Una tendencia constante a proteger aliados poderosos y castigar a quienes desafiaban el statu quo político. Ese rasgo, esa obediencia interesada, se haría evidente cuando su camino se cruzó con el de Donald Trump. En 2013, Florida estaba recibiendo quejas sobre un programa llamado Trump University. Era una supuesta academia de bienes raíces que prometía enseñar secretos del éxito inmobiliario, pero en realidad fue acusada de fraude por cientos de personas. La oficina de Bondi debía decidir si investigaba o no a la organización de Trump y, justo en ese momento, la fundación caritativa de Trump, la Trump Foundation, donó $25,000 a un comité político vinculado directamente a Bondi. Una donación que, según las normas federales, era ilegal, porque una fundación caritativa no puede hacer aportes políticos. Días después, Bondi decidió no abrir una investigación contra Trump University. ¿Coincidencia? ¿Soborno? Nunca se probó formalmente, pero el olor a conflicto de interés fue tan fuerte que la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington exigió sanciones. Trump acabó pagando una multa por ese donativo irregular. Bondi, en cambio, salió ilesa, pero su credibilidad quedó marcada para siempre. Años más tarde, esa lealtad se convertiría en una alianza abierta. Durante el primer juicio político contra Trump, en 2020, fue una de las figuras más agresivas en su defensa. Su papel fue menos jurídico y más político. No buscaba esclarecer hechos, sino atacar a quienes acusaban al expresidente. Era el preludio de lo que vendría. Cuando Trump regresó al poder en 2025, nombró a Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos, es decir, la máxima jefa del Departamento de Justicia. Un cargo que exige independencia, prudencia y sobre todo respeto por la separación entre política y justicia. Sin embargo, apenas semanas después de asumir, todo indicaba que Bondi había transformado el Departamento de Justicia en un instrumento personal del presidente. En su primera semana creó una unidad llamada Weaponization Working Group, oficialmente destinada a revisar casos y procesamientos politizados del pasado. Pero esa descripción ambigua ocultaba algo más. Una herramienta para revertir casos que afectaban a aliados de Trump y para reabrir causas contra sus adversarios. Dentro del propio departamento hubo quienes la calificaron como una máquina de revancha institucional. El patrón se repitió. Destituciones de funcionarios incómodos, interferencias en investigaciones y purgas silenciosas. En julio de 2025, Bondi despidió al jefe de ética del Departamento de Justicia, Judge Joseph Tyrrell, sin una explicación convincente. Tyrrell era quien supervisaba los conflictos de interés, las declaraciones financieras y las autorizaciones éticas de los altos cargos. Su salida coincidió con el reemplazo de más de 20 empleados que habían trabajado en investigaciones relacionadas con Trump o con aliados republicanos. Las organizaciones de ética describieron aquel episodio como un golpe directo al sistema de control interno, porque eliminar a quien vigilaba la ética si no es para actuar sin vigilancia. Los críticos dentro del propio departamento empezaron a hablar de un ambiente de miedo. Según una queja formal presentada ante el Colegio de Abogados de Florida, Bondi habría emitido directivas que empujaban a los fiscales a actuar con defensa agresiva, incluso cuando eso implicaba violar normas profesionales. Uno de ellos, el fiscal Erez Ruveni, fue despedido luego de negarse a ocultar información en un caso sensible. La queja, registrada en junio de 2025, describe un patrón de presión sistemática, obediencia política por encima de la ley. No es solo corrupción, es un intento de domesticar la justicia misma. Mientras tanto, la conexión personal con Trump seguía siendo visible. En julio, una publicación en la red Truth Social del propio presidente, que luego fue borrada, mostraba una instrucción directa a Bondi para perseguir penalmente a 3 figuras políticas que él considera enemigos: James Comey, Adam Schiff y Letitia James. Ninguna autoridad independiente debería obedecer tal orden. Pero en el clima que Bondi ha construido,
la frontera entre la orden y la sugerencia se volvió irrelevante. Muchos temen que el Departamento de Justicia esté actuando más como brazo político que como institución de Estado. Uno de los episodios más turbios ocurrió durante las audiencias del Senado sobre el caso Jeffrey Epstein. Varios senadores le preguntaron directamente a Bondi si su oficina había manipulado archivos o suprimido documentos que relacionaban a Trump con Epstein. Su respuesta fue evasiva. Dijo que no podía hablar de conversaciones internas entre la Casa Blanca y su despacho. Esa ambigüedad, en un tema tan sensible, despertó sospechas inmediatas. Pero lo más escandaloso vino después. Durante esas mismas audiencias, las cámaras captaron las notas personales de Bondi, y en ellas se veían insultos, frases de ataque y nombres de senadores con instrucciones de cómo responder con agresividad. Un documento que, más que preparar una defensa técnica, parecía diseñado para intimidar. Así se revela una mentalidad, no la de una fiscal general, sino la de una operadora política al servicio de un jefe. Todo esto nos lleva a una pregunta que debería inquietar a cualquier ciudadano. ¿Qué ocurre cuando la persona que debe garantizar la justicia se convierte en el escudo de un líder? ¿Qué pasa cuando la Fiscalía General deja de ser árbitro y se transforma en espada? Porque eso es exactamente lo que muchos observadores ven en Bondi. Una fiscal que actúa como guardiana de los intereses personales de quien la nombró. No hay que olvidar que los mecanismos para frenar a alguien en su posición existen, pero son frágiles. El Congreso puede citar a audiencias, exigir documentos y someterla a escrutinio público. Las comisiones de ética pueden abrir quejas formales, aunque no siempre pueden sancionar mientras la funcionaria esté en ejercicio. Y sobre todo, los tribunales pueden revisar decisiones si hay evidencia de abuso de poder. Pero todo eso toma tiempo, y Bondi lo sabe. De hecho, parece haber construido su entorno institucional precisamente para resistir esas presiones, despidiendo a quienes podrían fiscalizarle y recompensando a quienes guardan silencio. Su debilidad más evidente, sin embargo, no está en la ley, sino en la ética. Cada vez que evade una pregunta o que despide a un fiscal por hacer su trabajo, deja una huella de miedo. Pero el miedo no es eterno. Muchos dentro del Departamento de Justicia están documentando sus órdenes, guardando pruebas y hablando con medios independientes. La historia demuestra que los regímenes que intentan usar la justicia como arma acaban devorados por ella. La pregunta es cuándo y a qué costo. Y es que, a pesar de las sombras, no hay todavía pruebas judiciales que confirmen delitos cometidos por Bondi. No ha sido acusada formalmente, ni condenada. Pero el patrón, las coincidencias y los silencios se suman hasta formar una imagen difícil de ignorar. La ausencia de una condena no equivale a inocencia. A veces solo significa que el poder ha sido más rápido que la ley. Si observamos su trayectoria, vemos que Bondi ha aprendido a moverse en la penumbra institucional. Una donación aquí, una destitución allá, una declaración ambigua en el momento justo. Es una política que entiende que el verdadero control no está en los tribunales, sino en los equilibrios de miedo. Lo más peligroso de su figura no es lo que ya ha hecho, sino lo que puede hacer con las herramientas que tiene ahora mismo. Si controla la fiscalía, si manipula las investigaciones y si responde solo al poder ejecutivo, entonces el sistema entero queda a merced de la voluntad de una sola persona. Y esa, precisamente, es la definición de autoritarismo. La historia de Pam Bondi es también un espejo de las debilidades del sistema político estadounidense. La facilidad con la que la lealtad personal puede reemplazar a la legalidad, la rapidez con la que se pueden borrar los límites entre el Estado y la campaña electoral. El caso Bondi nos obliga a mirar de frente una verdad. La corrupción moderna ya no se parece a los sobornos de los años 90. Hoy se disfraza de lealtad, de patriotismo, de defensa de la justicia. Se ejerce con sonrisa televisiva y discursos sobre moral. Pero debajo de ese barniz hay lo mismo de siempre: poder, impunidad y miedo. Tal vez lo más triste es que Bondi no comenzó así. En sus primeros años, era vista como una fiscal que quería modernizar la justicia, que defendía a víctimas de violencia doméstica y que hablaba de integridad. Pero el poder absoluto, ese veneno lento, termina seduciendo incluso a quienes creyeron que podrían controlarlo. ¿En qué momento pasó de buscar justicia a ser instrumento de impunidad? ¿Cuántas líneas cruzó sin darse cuenta, o quizás con plena conciencia? Hoy, mientras los titulares hablan de sus enfrentamientos con el Senado, de sus purgas internas y de su obediencia ciega a Trump, queda claro que su legado será recordado no por las causas que defendió, sino por las que silenció. Porque el silencio, en política, es una forma de complicidad. Y Bondi ha hecho del silencio su herramienta más poderosa. No sabemos cuánto tiempo más podrá mantenerse en el cargo. Tal vez los procesos internos, las quejas éticas o la presión del Congreso terminen por acorralarla, o tal vez no. Pero lo importante no es cuánto dure, sino que nos enseña su caso sobre el riesgo de entregar la justicia a la lealtad partidista. Cuando la verdad depende de la voluntad de un solo líder,
La democracia ya ha comenzado a morir. Por eso este tema no es solo sobre Pam Bondi o sobre Trump, es sobre todos los que creen que la ley puede ser un arma. Es sobre nosotros, que decidimos si mirar hacia otro lado o exigir cuentas. Si una fiscal general puede ser la perrita faldera de un presidente, ¿quién protege a los ciudadanos comunes? Si el poder puede usar la justicia como escudo, ¿qué nos queda como sociedad? Pam Bondi puede seguir sonriendo frente a las cámaras, defendiendo su misión moral y repitiendo que la ley está de su lado. Pero detrás de esa sonrisa hay un eco cada vez más claro. El eco de las instituciones que se desmoronan. El de los funcionarios que callan. El de los fiscales que son despedidos por decir la verdad. Y ese sonido, aunque parezca lejano, es el que anuncia el precio de la impunidad. La historia de Bondi no está cerrada. Tal vez mañana surjan pruebas nuevas, o tal vez logre mantenerse, como tantos otros, envuelta en la niebla de la política. Pero una cosa es segura, ningún poder dura para siempre cuando está construido sobre la mentira y el miedo. Tarde o temprano la verdad sale a la luz, y con ella, la rendición de cuenta. Porque la justicia, aunque la silencien, siempre encuentra la forma de hablar.